consejos para pacientes ante una hospitalización. 1. Conozca a los enfermeros y asistentes. 2. Los nombres son imprescindibles en todos los casos de comunicación. 3. Considere la habitación que le asignan en el hospital como su hogar temporal. 4. El aseo de su habitación debe ser una prioridad. 5. Lávese las manos constantemente si puede, o utilice un desinfectante de manos en todo momento y lugar donde haya uno. El lavado de manos salva vidas. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica, en este segundo bloque, con nuestra invitada, la doctora Claudia Estrella. Ella es médico internista, intensivista del Hospital Country 2000. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Doctora. Muchas gracias por la invitación. De nueva cuenta. Clau, platicábamos ya en la primera parte de la entrevista con el doctor Pavel sobre cómo se ha ido paulatinamente consolidando diversas áreas en el hospital y bueno, una que de alguna manera nos ha demostrado la importancia que tiene el tener y contar con un espacio de cuidados intensivos intermedios que le ofrece al paciente un nivel de atención diferente. No es un nivel de atención menor. Al paciente se le clasifica y se le evalúa de manera correcta de acuerdo a los criterios ya establecidos de manera internacional para definir qué paciente debe estar en esta área. Pero entiendo que detrás de un paciente en condiciones críticas, en estados de postración, aparece una serie de condiciones sindromáticas, como es el síndrome post-UCI, que de alguna manera marca mucho la pauta toda vez que el estado clínico del paciente es identificado de acuerdo a las características independientes del individuo y cómo se aborda este paciente toda vez que es identificado. Pues precisamente es una de las características, este síndrome comienza a escribirse aproximadamente en el 2014, es cuando ya se le comienza a poner nombre y es un síndrome que va de la mano con varias complicaciones en aquellos pacientes que han tenido una estancia prolongada en terapia intensiva, terapia intermedia o incluso en piso normal, por así decirlo. Y estas complicaciones son desde físicas, porque pues, el paciente pierde masa muscular, como ya previamente lo menciona Pavel. ¿Por qué? Porque el estado de gravedad que le generó el ingreso hospitalario hace que precisamente el músculo se consuma. Número 2, cambios a nivel cognitivo. Podemos tener pérdida de memoria después de una estancia tan prolongada, el uso de sedantes, la inflamación cerebral y la cuestión emocional, que a veces es la más importante y que a veces la minimizamos con respecto a los estados médicos. Entonces, la cuestión emocional, hablamos de estados depresivos o estados de estrés postraumático. Entonces, el paciente dentro de la estancia hospitalaria, pues precisamente se torna ansioso, puede haber cambios precisamente con respecto a que puede cursar con algo que se llama delirio, que es cuando el paciente puede tener alucinaciones visuales, auditivas o simplemente estar todo el tiempo hipoactivo. Estos componentes precisamente conforman el síndrome post-UCI, que puede incluso perdurar una vez que el paciente se va de alta. Y es el parteaguas para la familia precisamente de cómo van a confrontar estas manifestaciones emocionales y cognitivas que el paciente está teniendo, más el hecho de que está pues tirado en cama porque pues no tiene la suficiente fuerza, porque pues faltó darle power, por así decirlo, a la rehabilitación, que como bien ya he mencionado. Entonces precisamente el síndrome post-UCI pues tiene varios componentes y a todos los componentes debemos darle la importancia debida para que el paciente de nueva cuenta regrese a la sociedad funcional, ¿sí? Con respecto al estado que lo llevó al hospital. La finalidad precisamente del equipo de terapia intermedia es, cuando están en el hospital, precisamente sacarlo del estado de gravedad, pero una vez que ya está estable el paciente, que el paciente logra superar el padecimiento grave, ¿sí? Pues ahora sí egreso, pero con seguimiento por parte del equipo para ir limando todas aquellas secuelas con las que haya quedado el paciente, tanto físicas como incluso emocionales, ¿no? En este ir y venir y en este gimnasio que se tuvo como experiencia, y vuelvo mucho a esa parte porque nos tocó de alguna manera vivirlo de manera conjunta en este Hospital Country, que tuvo una torre COVID con resultados diferentes, sí, que nos dio a muchos un conocimiento que quizás no había otra manera porque no habían guías establecidas de algunos criterios que ustedes fueron de alguna manera pioneros porque tuvieron la oportunidad. Esta terapia intermedia, para conocimiento de la gente que nos ve en pantalla, es la que se encargó de regir durante todo ese proceso de pandemia y de coordinar toda la que es el área de cuidados intensivos del área COVID, que el Hospital Country 2000 tuvo la experiencia y con resultados que de verdad
fueron muy satisfactorios para muchos pacientes y obviamente una gran enseñanza y un gran gimnasio. Y les dio la oportunidad de ser muy selectivos en su personal, que de alguna manera han tenido como experiencia. Y hablo de personal médico, paramédico y obviamente personal de enfermería, que les ha ido a ustedes permitiendo identificar cómo le han hecho para hacer esa selección de personal tan específica, porque obviamente aquel personal de enfermería que conoce a su paciente hace la gran diferencia, claro. Claudia. ¿Cómo lo ha hecho este equipo? Bueno, este equipo, sin lugar a dudas, son protagonistas para que los resultados precisamente sean favorables en el paciente, tanto sea crítico o paciente de terapia intermedia. El equipo de enfermería son enfermeras especialistas precisamente en terapia intensiva, la mayoría de ellas. Obviamente, cuando tuvimos la pandemia, el boom, pues había escasez de personal y pues sí, las enfermeras, incluso enfermeras generales, se les adiestró para fungir precisamente como enfermeras especialistas. Y lo hicieron demasiado bien, que prácticamente con ese intervalo de tiempo tan prolongado, pues fue como si hubieran hecho una especialidad en una universidad, pero ya con el paciente en vivo. Y sí, de ellas definitivamente dependió que los resultados fueran favorables, ¿sí? Va de la mano porque pues el médico como tal, sí vemos al paciente, pero duramos pues un corto tiempo con el paciente, pero la que está al pie de la cama con el paciente, sí, desde el inicio hasta el final, pues es la enfermera. Y son enfermeras especialistas, precisamente en área de cuidados críticos, ¿sí? La unidad hace una diferencia. Entiendo que el monitoreo que se hace de forma independiente y que lo podemos ver en el monitor que está frente a la parte de la estancia de enfermería, el monitor que tiene junto al médico de guardia. Obviamente, el hecho de que cada paciente tenga su personal de enfermería a cargo dicta mucho la diferencia entre cómo se le va a abordar. Hay aspectos nutricionales, hay aspectos emocionales, hay aspectos físicos que tenemos que integrar. Esta valoración como equipo, obviamente, existen médicos que vamos como interconsultantes al hospital, siempre hacer las recomendaciones oportunas de manera correcta, de manera responsable y sobre todo ética, cuidando los espacios, que es algo que de repente por respeto al tratante muchas veces hay que hacerlo como sugerencia, pero siempre pensando en lo más importante, el bienestar del paciente, ¿cierto, Claudia? Cierto, porque definitivamente es un área física, terapia intermedia, el staff siempre del intensivista o el internista que estamos ahí de guardia, a pesar de que no seamos como tal los tratantes directos del paciente, pues nuestra finalidad es asegurar el bienestar del paciente, independientemente de que no seamos sus médicos de forma directa, pero sí los guardianes precisamente de que si el paciente se va a complicar, pues darle la atención pronta y oportuna, comunicándonos de forma inmediata con sus médicos tratantes o sus equipos tratantes para hacer las sugerencias debidas o, si hay una urgencia de actuar en ese momento, pues proceder a actuar con la finalidad de asegurar la vida del paciente. Y si el paciente está estable, pero aún así creemos que hay ciertos componentes que se pudieran mejorar, o sea, ahí cuando uno pues sutilmente hace la sugerencia al equipo médico, obviamente siempre respetando el papel que tiene el médico tratante ante su paciente, ¿sí? Pero pues nuestra finalidad es asegurar que el paciente pues salga adelante, ¿no? Que si se complica, se atienda oportunamente, ¿sí? Y lo contrario, pues en espera de que si el paciente mejora, pues pase a una habitación dentro de lo que cabe normal, ya sin una monitorización tan continua y tan constante como lo hacemos en estas dos unidades, ¿sí? Me vale mucho remarcar, y hicimos mención en otra de las secciones y entrevistas que tuvimos en el programa, pero una de las partes muy valiosas que yo creo que vale la pena recalcar, el hospital ha trabajado mucho en lo que es la parte de la terapia respiratoria. Es algo en lo que le han dado un fortalecimiento tanto para terapia intensiva como para terapia intermedia como para piso. Hemos buscado un equipamiento avanzado con cosas que en otros hospitales a veces no le han puesto la atención debida. ¿En qué dictamos la diferencia como Hospital Country 2000, que de alguna manera es tu casa y es la mía y de alguna manera representa mucho, pero qué hace la diferencia esa unidad de terapia respiratoria del Hospital Country 2000? La diferencia se recalca en que obviamente el intensivista siempre hace la sugerencia de, bueno, le vamos a modificar los parámetros de sistemas de oxígeno, pero el terapista de respiración obviamente también está muy apegado al paciente y ve la respuesta y
hace comentarios, hace sugerencias al médico para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces también nos basamos tanto en lo que nos dice enfermería con respecto a la evolución, pero también a terapia respiratoria, más el hecho de que son los que precisamente otorgan toda la terapia que va dirigida al pulmón. Terapia como me refiero a nebulizaciones, terapia como me refiero incluso a sistemas para asistencia de tos, ¿sí? En aquellos pacientes que tuvimos intubados, que se pierde el reflejo de tos o pacientes con alguna alteración neurológica, pues ellos se encargan de utilizar todos los dispositivos que se tienen, ¿sí? De asistencia de tos o para el manejo adecuado de expectoración. Junto con la asistencia cuando el paciente va a terminar en intubación, ¿sí? Son precisamente los que nos asisten para conectarlo al ventilador, son los encargados de que todos los ventiladores se encuentren con el adecuado funcionamiento, que son ventiladores precisamente bastante modernos, con un software que nos permite una monitorización incluso de la respuesta pulmonar que el paciente está teniendo estando intubado, y que incluso a veces el mismo ventilador nos dice, bueno, ya está listo el paciente para retirar el tubo, ¿sí? Ya cumplió los criterios que debe de cumplir, que uno anteriormente lo hacía visualmente viendo el monitor, viendo el paciente, pero actualmente esos ventiladores de lujo que se tienen, pues precisamente nos dictan el momento ideal para retirar del ventilador al paciente, y siempre precisamente terapia respiratoria estando allí a nuestro lado, ¿sí? Para la atención oportuna y adecuada del paciente. Es algo de lo que de verdad yo creo que el hospital ha hecho mucho énfasis en no escatimar, en siempre estar buscando equipos avanzados, sí, tanto en monitoreo como en manejo ventilatorio avanzado. Digo, la pandemia nos obligó a buscar en su momento lo que hubiera, ¿no? Exacto. En momentos críticos, pero yo creo que ya cambiada la situación, el hospital ha seguido trabajando en esto. Hemos tenido pláticas de especialistas que han venido de otras partes para podernos informar. Sé que trabajan en la parte de la educación continua, tanto en manejo de accesos vasculares guiados por ultrasonido, que es una labor que yo sé que representa una dedicación diferente, y es algo que tenemos que considerar, que como hospital siempre mantenemos una educación continua, tanto interna como para que la gente que se integra y se acerca a este hospital, porque es un hospital que los médicos buscamos. El hospital no es un generador como tal de pacientes. Nosotros buscamos ese perfil de atención que nos ofrece el hospital para poderle dar al paciente todo lo que necesita, porque tenemos todo en una misma casa, en un mismo núcleo, y eso cambia mucho las expectativas. Y sé que como equipo han logrado conformar algo para que el paciente, al ser egresado a casa, no tenga un hasta ahí. Es una continuidad de un manejo multidisciplinario que le ofrezca unas características clínicas de atención muy diferente. Te invito para que te quedes en una sección de conclusiones junto con Pavel para que platiquemos un poquito más a detalle qué le vamos a dar como manejo a los pacientes, y platicarles a la gente cómo le puede dar un seguimiento a un pacientes de hospitales, de instituciones u otros lugares, para que sepan cómo les podemos brindar una atención de seguimiento a ellos. Okay. ¿Te quedas? Gracias. Continuamos en Torre Médica. La historia clínica se utiliza cada vez que un paciente visita el centro médico para una consulta, seguimiento o realización de una prueba médica.